sus funciones más importantes es defendernos contra bacterias extracelulares. ¿Por qué? Pues se los van a fagocitar. O pueden matarlas o pueden detenerlas por mitosis. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si quedan claros los fenotipos, esto lo vamos a retomar en la respuesta inmune celular de linfocitos T, que es regresando del examen. En el examen, básicamente les van a preguntar MHC clase 2, CD4, MHC clase 1, CD8. O sea, no va a ser muy complejo, no va a llegar hasta esta profundidad, así que no desperdicien mucho tiempo estudiando mecanismos de activación de linfocitos T. Eso viene después, pero lo digo para que entendamos ahorita el proceso de presentación, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si en esta dendrítica, en lugar de traer un antígeno de un patógeno, trae un antígeno de la microbiota? ¿Qué es el mensaje que le tiene que decir al linfocito T? Linfocito T, tú eres un linfocito que reconoce la microbiota del individuo. Entonces, te tienes que diferenciar a T regulador. ¿Para qué? Para que en lugar de activar la respuesta cuando vea esta microbiota, la apague. Básicamente la regulación los linfocitos T, su función es disminuir la respuesta inmunológica. Entonces es una forma para que el individuo tolere sus propios antígenos o los antígenos de su microbiota. Esto también puede ocurrir, por ejemplo, con linfocitos T que reconocen alergenos, como antígenos del polen, por ejemplo. Entonces, llega la dendrítica que capturó una partícula de polen, la procesó, y en el ganglio llega y si alguien reconoce este antígeno, ok, este antígeno es de polen, no es de un patógeno, no le hagas nada, vuélvete regulador, para que cuando volvamos a ver este polen, no vaya a haber una respuesta inmunológica, sino que vaya a haber una disminución de la respuesta inmunológica. Algunas veces esto no funciona bien, por eso es que hay individuos alérgicos. En lugar de que se vuelvan reguladoras, se vuelven TH2 y activan muchos eosinófilos y basófilos. Y hay mucha histamina. ¿Se acuerdan que eso es el contenido de los gránulos preformados? ¿Sí me siguen? De acuerdo. Dudas de la presentación antigénica. Bueno, vamos a hablar un poquito del MHC. El MHC, así se llama, complejo principal de histocompatibilidad, pero en humanos también tradicionalmente se ha conocido como HLA. A lo mejor lo han escuchado en alguna literatura médica. Esto por las siglas en inglés Human Leukocyte Antigens o antígenos leucocitarios humanos. Vamos a ver, que yo les dije que nada más hay MHC clase 1 y MHC clase 2, ¿no? ¿Qué crees? ¿Qué creen? Que sí, pero hay muchos MHC clase 1 y muchos MHC clase 2, si no fuera lo suficientemente complejo, ¿no? Entonces, vean, estos HLAs están codificados en el cromosoma 6, particularmente en el brazo corto del cromosoma 6. Tenemos los genes de clase 1 y de clase 2 en este mismo brazo. No vamos a ver los clase 3 porque esto ya es inmunología avanzada, pero para las finalidades del curso, con que conozcamos clase 1 y clase 2 es suficiente, ¿no? Entonces, vean, aquí tenemos todo el locus donde están codificados los genes de clase 2 y clase 1 que están en el cromosoma 6, brazo pequeño. Ahora, ¿cuáles son las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad o HLA? Los de MHC clase 1 o HLA clase 1 tenemos 3, el A, B y C. Entonces, cada vez que yo les diga el HLA A, el HLA B o el HLA C, ustedes saben que es 1 y activa CD8. ¿Sí me siguen? Otra vez, esta tablita está en el cubi, pero la repetimos si quieren. Las moléculas de MHC clase 1 que existen en el humano son 3, la A, la B y la C. ¿Sale? Entonces, el HLA A, B y C son las 3 MHC clase 1 y las 3 pueden activar CD8. ¿De acuerdo?
Las MHC, empiezo con la 1 porque es la nomenclatura más fácil. La MHC clase 2, también hay 3 diferentes. Nada más que no se llaman ABC ni 1, 2, 3, se llaman DP, DQ y DR. Entonces, cada vez que yo les diga HLA, DP, HLA, DQ o HLA, DR, significa MHC clase 2. Y estas pueden activarse de 4. ¿Sí me siguen? Una forma fácil de recordarlo es cuando vean HLA seguida de una letra, una sola letra, es clase 1. Y HLA seguida de 2 letras, MHC clase 2. ¿Sale? Pero yo les dije que toda la vida vamos a incrementar la complejidad, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos nada más así. Bueno, la molécula de MHC clase 1, de estos A, B y C, ya quedamos que está compuesta de la cadena alfa y la beta 2 microglobulina, ¿de acuerdo? En este caso, estructuralmente, si ustedes ven esta cadena, tenemos esta proteína alfa que se divide en 3 dominios, alfa 1, 2 y 3. Para el caso del MHC clase 1, el surco por donde se presenta el antígeno está entre el dominio alfa 1 y el alfa 2. Únicamente información estructural. ¿Por qué se las digo? Porque por ahí puede haber una pregunta en el examen. ¿Dónde está el surco de la molécula de clase 1? ¿Dónde se presenta el antígeno? En el dominio alfa 1, alfa 2. Es completamente estructural. Si se dan cuenta, aquí podemos ver una representación gráfica de cómo se vería la molécula del MHC clase 1, ya estructuralmente. Y si se dan cuenta, el surco es como si fuera un guante de béisbol. Ahí es donde se pone el antígeno. ¿Sí me siguen? Para el caso de la molécula de MHC clase 2, yo les dije que la cadena, la MHC clase 2 está formada por la cadena alfa y la beta. Déjenme ver si tengo una caricatura más sencilla. Aquí. La cadena alfa, vean aquí está el extremo amino, empieza el dominio alfa 1, luego tenemos el alfa 2 y ya el extremo carboxilo. Luego la cadena beta, el extremo amino, el dominio beta 1, el dominio beta 2 y el extremo carboxilo. Entonces, alumnos de medicina que ya son inmunólogos, el surco del MHC clase 2, ¿entre qué dominio se encuentra? Alfa 1 y beta 1, ¿no? Alfa 1, beta 1. Información completamente estructural y completamente inútil para ustedes si me lo preguntan, pero ya es información que está ahí, ¿no? Entonces vean aquí, ¿por qué? Porque, o sea, esto nos sirve a los inmunólogos a lo mejor si queremos modificar genéticamente algo o características estructurales, pero ustedes, pues, técnicamente no lo necesitan. Pero vean, es interesante, aquí podemos ver el surco que parece el guantecito de béisbol del MHC clase 1 en el dominio alfa 1, alfa 2, y en el MHC clase 2 en el alfa 1, beta 1. ¿Ya vieron? Y si lo vemos desde arriba, aquí podemos ver el surco del MHC clase 1 y vean el péptido, ¿no? Los péptidos. Las interacciones entre el antígeno o el péptido del antígeno y el MHC son de clase no covalente. Son enlaces no covalentes, pueden ser puentes de hidrógeno, pueden ser fuerzas de Van der Waals, básicamente positivo contra negativo. O sea, a lo mejor un par de átomos de un aminoácido forman una carga parcial positiva, esa se atrae al MHC. Ahorita van a ver qué importa esto en la medicina, ¿no? Bueno, entonces vean, aquí tenemos las moléculas del MHC, ¿sale? Quedamos que el MHC clase 1 es el MHC A, B y C, ¿no? Aquí está su cadena alfa y la beta microglobulina, ¿sale? Y su surco en el dominio alfa 1 y alfa 2. Las moléculas de clase 2 está el HLA de P, de Q y de R, ¿sale? ¿Sí me siguen? Muy bien. Hablamos de moléculas, cuando hablamos de moléculas de MHC o de HLA, hablamos de haplotipos. Van a ver por qué. Los genes de las moléculas del MHC son los genes más polimórficos en el genoma humano. ¿Qué significa que sean polimórficos?
que prácticamente todos nosotros tenemos MHCs diferentes. Por ejemplo, el gen que codifica para la hemoglobina. Si yo busco la secuencia del gen de cada uno de ustedes de la hemoglobina, prácticamente todos nosotros vamos a tener la misma secuencia, ¿no? Es muy poco polimórfico el gen de la hemoglobina. A lo mejor sí hay por ahí un polimorfismo, ¿no? Pero va a darse uno en cada 100,000, uno en cada 500,000. ¿Sí queda claro? ¿Se han escuchado eso de los polimorfismos de un solo nucleótido, no? Y si lo han escuchado o lo van a escuchar en genética, son variaciones que son muy poco frecuentes en los humanos, ¿no? Pero si yo busco los genes o comparo los genes del HLA entre ustedes, todos me van a dar diferencias. Con excepción de alguno que encuentren por ahí, a lo mejor si encuentran alguna persona que tiene sus mismos genes de HLA, pues identifíquenla muy bien porque es su potencial donador de órganos, ¿no? Porque son altamente histocompatibles. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Estos genes son altamente polimórficos, pero vean que tenemos 6, ¿no? El del MHC clase 1, el A, B y C, y del MHC clase 2, el de P, de Q y de R. De estas moléculas, los que son más polimórficos son los de MHC clase 1. Ajá. Y le siguen, por supuesto, el DR, que es medianamente polimórfico, y los menos polimórficos son de P y de Q. ¿Sale? Entonces, si yo les dije que el MHC clase 1, que sí, también su función es presentarle a los linfocitos TSD8, su otra función es ser la credencial que pide la NK, ¿no? Entonces, en realidad, todas sus células tienen sus HLAs A, B y C, ¿no? Llega la NK y le dice, a ver, saca tus 3 credenciales. ¿No las traes? Pues te mato. Por eso es que si ustedes reciben, por ejemplo, un trasplante de otras células que tienen otras credenciales, ese trasplante no va a funcionar, va a ser un rechazo del trasplante, porque la dendrítica no le va a pedir cualquier MHC, le va a pedir las de ese individuo. ¿Sí queda claro? Perdón, la NK, no la dendrítica. Bueno. El tamaño del péptido que pueden presentar MHC clase 1, 8 a 10 aminoácidos, muy chiquitito, ¿no? ¿Cuánto mide una proteína? Pues miles de aminoácidos, ¿no? Por eso les digo que las determinantes antigénicas pueden ser varias, de un antígeno, que es una proteinota. ¿Cuántos antígenos puede haber? ¿Cuántas determinantes antigénicas? Cientos, ¿no? Por eso es que puede haber cientos de clonas por proteína. Para el caso de clase 2 es un poco más grande, 13 a 18 aminoácidos. Entonces, ok, aquí ya entramos en una parte ya que es prácticamente ciencia ficción en la inmunología, que hasta los inmunólogos nos cuesta trabajo entenderlo. No es que yo sea inmunólogo, ¿no? Pero bueno. ¿Cuántas moléculas de MHC tenemos? Es más, vamos a la caricatura. 3 y 6, ¿no? ¿Pero qué creen? Ustedes tienen las 3 de su mamá y las 3 de su papá. Tienen 2 cromosomas 6, ¿no? Y un cromosoma pudo venir de su mamá, un cromosoma de su papá, y las posibles combinaciones que ustedes ya vieron en genética. Además, otra característica de los genes del complejo del MHC es que se expresan de manera codominante. Entonces, ¿cuántos genes de HLA-A tienen? 2, el de su mamá y el de su papá. ¿Cuántos genes de HLA-B tienen? 2, el de su mamá y el de su papá. Y así con los 6. ¿Cuántas moléculas de HLA tienen? 12. 12. Y no necesariamente tienen que ser iguales. De hecho, lo más frecuente es que sean diferentes. Entonces son 12, ¿no? ¿Cuántos antígenos tienen que presentar estas 12 moléculas de HLA en su vida?
HLA clase 1 presenta antígenos o péptidos de patógenos intracelulares, virus. ¿Cuántos virus van a haber en su vida? ¿Más de 12? ¿Más de 6, que en realidad son los que tienen? Pues sí, ¿no? En realidad, aquí es donde ya no salen las cuentas. Ustedes tienen 12 moléculas de MHC. ¿Cuántos antígenos diferentes tienen que presentar? Millones, ¿no? ¿Cómo es posible que el mismo MHC, este mismo HLA, presente millones de posibles antígenos? ¿Sí queda claro el conundrum filosófico? Como lo es posible es que en realidad el surco este que vimos estructuralmente, el MHC en realidad no agarra el antígeno así súper de manera íntima. Ajá. Solamente hay interacciones entre, a lo mejor yo te voy a agarrar de este dedito y de este dedito, ¿no? Son interacciones limitadas, ¿no? Moleculares, de interacciones moleculares. Yo voy a agarrar, el HLA de José Bustos, tengo estas interacciones que agarro de estos 3 deditos, ¿no? Entonces yo solamente reconozco aquí una carga positiva, aquí una negativa y aquí una intermedia. Así es mi HLA, uno de mis HLAs. Entonces, si vemos aquí, el surco, los deditos del MHC que interaccionan con el péptido están ejemplificados en esta gráfica como los P. Son los puntos de interacción, ¿no? En este guante tenemos 8 puntos de posibles interacción, ¿sale? ¿Sí me siguen? Y vean en este ejemplo que en realidad en este caso particular el dedo 2, el 5 y el 8 solamente encuentran estos aminoácidos que tienen similitudes químicas, es decir, son positivos, digamos. Las características químicas en la posición P2, P5 y P8 son iguales para péptidos de la ovoalbúmina, del virus de la hepatitis B, de la influenza MC2, la proteína no estructural 2, del virus del citomegalovirus de ratones, el virus de la estomatitis vesicular, el virus de Sendai. Entonces vean cómo solamente se presentan antígenos, pero digamos el MHC no es tan exigente. No es tan exigente para el antígeno que presenta. Prácticamente es flexible, puede presentar un gran número de antígenos, ajá, independientemente de su origen. ¿Sí queda claro, más o menos? Más o menos. A ver, Pero el perdón, no linfocito T, interrumpa. A ver, yo quería ver como que lo que entendí, si me dice si estoy mal o no, pero lo que entendí es que va a ser como lo que nos había dicho del virus, que al llegar va a reconocer varias regiones, ¿no? O sea, va a haber varios receptores que van a reconocer, por ejemplo, el DNA, la proteína, la flagelina y demás. Así va a ser este receptor MHC, pero solamente con unos puntos. ajá, vean, aquí podemos ver las rayitas de punteadas azules, ajá, son las interacciones entre los aminoácidos del MHC y los antígenos. Vamos a simplificarlo, no nos metamos a la estructuración tridimensional proteica. ¿Qué estoy tratando de decirles? Sus 12 MHC, sus 6 clase 1 y sus 6 clase 2, tienen que ser capaces de presentar todos los antígenos de virus, bacterias, protozoarios, helmintos, antígenos alimenticios, autoantígenos, todos los antígenos posibles que van a haber en su vida. ¿Por qué? Porque ustedes tienen en la contraparte las células, los linfocitos T, que van a reconocer ese antígeno. Ahí sí tiene que ser altamente específico. Y no nada más tenemos 12 linfocitos T. Tenemos un repertorio de millones y millones de diferentes clonas de linfocitos T. Por un lado, el MHC presenta el antígeno para el cual no es tan específico, pero el TCR va a reconocer prácticamente todos los átomos de este péptido. ¿Se queda más o menos claro? Sí, gracias. Ok. Entonces, déjenme pasar a esta diversidad. Ok. Entonces, tenemos a los de clase 1 a los de clase 2. De clase 1 tenemos al A, B y C. Clase 2 al de P, de Q y de R. Entonces son polimórficos. Estos son los genes más polimórficos. Y cada gen presenta 2 alelos diferentes en individuos heterocigotos. Es decir, que pueden ser ustedes homocigotos. Pueden tener el mismo A,
si sus papás tienen compatibilidad en ese haplotipo, etcétera. Entonces, cuando ustedes, si quieren hacerle un trasplante a sus pacientes, ¿cuántas moléculas de HLA van a tener? Piénsenlo, vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuáles son la posibilidad o cuántos diferentes alelos existen? ¿A qué me refiero de alelos? En el humano, para el gen HLA-A, aquí hay un error, aquí tiene que ser A. Para el gen HLA-A, B y C, que son los de clase 1, los más polimórficos, vean, los alelos clase 1 son los de las barritas verdes. Hasta 2016 se habían encontrado en humanos casi 12,000 diferentes alelos de clase 1. ¿Qué significa? Que yo, de mi alelo A, tengo 1 en 12,000 posibilidades de que alguno de ustedes tenga ese mismo alelo. Hay 12,000 diferentes alelos de clase 1 en los humanos. Por eso es que es muy difícil encontrar un individuo que tenga los mismos alelos, porque las posibilidades son muy altas. Para el caso de clase 2, yo les dije que son menos polimórficos, hasta 2016 se habían reportado por ahí de 4,000. Siguen siendo menos, pero también siguen siendo una cantidad bastante elevada. ¿Sí queda claro? Entonces, aquí podemos ver el ejemplo. ¿Cómo se enumeran los alelos? Entonces, yo ya tengo aquí mi HLA, B y C, pero yo puedo tener el A 557, ¿no? El B 333 y el C 2, ¿no? De todas las posibilidades que existen, ¿no? La nomenclatura ya se va haciendo más complicada. Por ejemplo, vamos a ver una nomenclatura real. Aquí. En este caso, HLA-DQ 60601. Normalmente van a ver el primer nombre, la letra que va a determinar si es clase 1 o clase 2, y después un montón de números, ¿no? Pero eso es para identificar que es uno de los 12,000 o uno de los 4,000. ¿Sí? Eso es con respecto a la nomenclatura. En este ejemplo, tenemos a una mamá y a un papá que tienen sus alelos. Quedamos que tenían, aquí tenemos en este ejemplo, solamente 8 genes, pero ustedes saben que son 12, ¿no? Son 3 clase 1, 3 clase 2 y de mamá y de papá. En este caso, el papá tiene el alelo A3 y el alelo A1, ¿sale? El haplotipo A3 y el haplotipo A1. El haplotipo B7, el haplotipo B8, el haplotipo C7, el C3, DR5 y DR3. Y se casa con o tiene descendencia con la madre, que tiene el A2, A4, B6, B5, C1, C5, DR2, DR4. ¿Me siguen? Durante la progenie va a haber intercambio de cromátidas, pero puede ser aleatorio, ¿no? Puede ser una herencia mendeliana. Dependiendo del número de hijos, van a tener diferentes combinaciones de los alelos que van a heredarles. Entonces, en este ejemplo, hay tres niños, tres descendientes. Por un lado, un niño, en este ejemplo, 2 de los niños heredaron una cromátide del padre, donde venían todos estos, porque si se acuerdan, en el cromosoma 6, todos los genes de clase 1 vienen en el mismo locus. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, en este ejemplo, estos 2 niños heredaron la cromátide del padre, uno heredó la otra cromátide, porque acuérdense que tenemos 2 cromosomas de cada uno, entonces otro cromosoma de la madre, y en este caso se heredó el otro de la madre, ¿no? Entonces, este niño 2 tiene esta combinación de alelos. ¿La madre será histocompatible? Chequen. ¿Tiene H3? ¿La mamá tiene H3? No. ¿Tiene H4? ¿La mamá tiene H4? Sí. Solamente en este ejemplo en particular, el niño 2 es solamente 50% de compatible con la mamá. ¿Sí me siguen?
En el caso del hijo 3, se heredaron también una cromátide de la madre y otra del padre. Pues vean cómo incluso entre primeras generaciones se pierde la histocompatibilidad por la principal característica de la forma de herencia de los genes. Entonces, por esa razón es que cuando hay dificultades durante el trasplante de tejido, de sangre o de precursores hematopoyéticos, lo que quieran, porque prácticamente es imposible que se alcance una histocompatibilidad perfecta. Lo que se trata de buscar es una histocompatibilidad lo más alta posible, particularmente de los genes de HLA de clase 1, que son los más polimórficos. Y son los principales del rechazo, los principales causantes del rechazo de trasplantes. ¿Sí queda claro? Entonces, esas miles de posibilidades van a determinar, van a influenciar el tipo de péptido que van a presentar estas moléculas de clase 1. Por ejemplo, en este caso, el padre tiene este surco o estos haplotipos A3A1, pues a lo mejor presenta la determinante antigénica más protectora contra un virus, ¿no? Pero la madre, digamos, el H3A1, H2, A4, ambas son combinaciones protectoras, ¿no? Ambas van a defender bien contra un virus. Pero ya la combinación H3A4 ya no tanto. Entonces este niño va a ser más susceptible a una infección X por cualquier virus. ¿Sí queda claro? Entonces muchas veces también tradicionalmente se culpa, no, es que es tu culpa, tus genes, ¿no? En realidad es una combinación de genes y en algunos casos la combinación es la que no es benéfica. Aunque la presión evolutiva se ha encargado de seleccionar las combinaciones más efectivas para los patógenos geográficamente limitados, como el ejemplo que vimos de la malaria. ¿Sí queda claro? ¿Dudas, chicos? Creo que tenía que otros diapos. Ajá. Entonces, yo les dije entonces que tenemos miles de posibilidades de HLA clase 1 o clase 2. Y esto tiene una explicación evolutiva. A ver, César, ¿tienes una pregunta? Sí, entonces, como tenemos los dos genes de, bueno, uno de mamá y uno de papá, los dos se van a expresar. Por ejemplo, en un neumocito voy a crear MHC de mamá y de papá, o nada más el de uno y el otro se va a silenciar. Los 12 genes de clase, bueno, los 6 de clase 1 y los 6 de clase 2 se van a expresar de forma codominante. Es decir, que todos los genes se expresan. Cada célula, en realidad, todas las células de su cuerpo, todas, menos los eritrocitos, porque vamos a ver que esos no están nucleados, pero todas las células nucleadas de su cuerpo tienen ese código de HLA, esas 12 moléculas en la superficie de sus células que los hace únicos, porque esa combinación de esas 12 haplotipos de HLA es prácticamente imposible que se repita, o muy poco frecuente que se repita entre individuos. Se van a expresar los 6 de la madre y los 6 del padre. Por eso decimos que son codominantes. Y esa variabilidad tiene una explicación evolutiva, porque si todos tuviéramos la misma combinación de haplotipos, HLA, todos presentaríamos la misma determinante antigénica del mismo patógeno, ¿no? Eso estaría muy bien si todos, si esa determinante antigénica que presentáramos nos protegiera contra el patógeno. Pero ¿qué pasa si se genera un nuevo patógeno? Que la determinante antigénica del haplotipo X no funciona para controlarlo y todos tenemos esa mala combinación de haplotipos, pues toda la población se hubiera extinguido hace muchos años, ¿no? Entonces, el caso del MHC es en realidad nuestra selección evolutiva. La gente que es más vulnerable es la combinación de haplotipos de HLA que es más vulnerable a los patógenos que están circulando geográficamente donde se da esta evolución, en realidad es menos frecuente. Pero ahora que ya hay movilidad mundial, prácticamente esta selección pues obviamente se ha roto. Ya tenemos genes
por ejemplo, los genes que están en nuestro país, hay combinación genes del Mediterráneo, africanos, europeos, por la migración a nuestro país, ¿no? Incluso nosotros mismos podríamos tener genes que no fueron seleccionados en México, fueron seleccionados a lo mejor en el Mediterráneo o por España, por supuesto, o en África. Entonces, pero la característica del MHC de su alta variabilidad